Ahí grabo en la compu. Bueno, Ahí bueno, está. dale. Bueno, les decía que la herramienta más simple que teníamos para evaluar procesos, más allá que después la rúbrica la podemos usar para varias cosas más, era la lista de chequeo. ¿Sí? La lista de chequeo que era los ítems o los criterios que nosotros queríamos evaluar y después si se había cumplido o no cumplido. Después, si queríamos ampliar un poco esa herramienta, teníamos la lista de chequeo ampliada, donde podíamos tener el cumplió o no cumplió y podíamos tener algún tipo de anotación. O una lista de chequeo ampliada, donde en lugar del cumplió o no cumplió, nosotros teníamos un muy bueno, bueno, regular, rehacer o alguna cosa así, o volver a presentar lo que sea. ¿Sí? La matriz la rúbrica o matriz de valoración nos da un campo más para completar que nos permite que el estudiante sepa dónde va a estar parado en el momento de que se lo evalúe. Es una tabla de doble entrada, como era la lista de chequeo, pero que inclusive la matriz la podemos usar como evaluación para parte de la evaluación formativa y también si necesitamos generar una nota como parte de la evaluación sumativa. Y lo otro que tiene de muy, muy valioso es, a ver, me pasé, no, ahí estoy, es que las matrices son muy cómodas para hacer la devolución a los estudiantes sobre hasta dónde llegó o cómo se lo evalúa. ¿Cuáles son los elementos que vamos a usar en una rúbrica? El primer elemento, que es la columna de la izquierda, o la primera columna de nuestra rúbrica, va a ser el criterio de evaluación. ¿Qué voy a querer evaluar ese alumno? Las matrices pueden ser, nosotros comúnmente lo que hacemos, o las matrices que armamos, son matrices analíticas, ¿sí? Entonces, ese primer criterio es que vamos a evaluar del estudiante. Esos indicadores, cada indicador va a ir en una fila, y vamos a reflejar los procesos y aspectos que vamos a juzgar de importancia para lo que estamos evaluando. Después vamos a tener una escala de evaluación, ¿sí? Donde viene esto, el excelente, muy bueno, bueno, eh, desde el muy bueno hasta el insuficiente, donde podemos dividir en 4 o 5 columnas. Comúnmente trabajamos con columnas impares, pero bueno, eso va a depender de nuestra práctica. No debe haber cosa más rehecha que una rúbrica de evaluación. Y lo que tenemos en cada intersección o en cada celda de la evaluación del criterio y de la escala son los descriptores, donde el descriptor es una manera detallada que debe tener el estudiante para mostrar su nivel hasta dónde llegó. ¿Sí? Son 3 campos que nosotros vamos a completar. A ver si pasamos. Ahí estamos. Ese es nuestro ejemplo de rúbrica. Espérenme que me quedó todo adelante. Ahí está. El primero es el criterio de desempeño, donde vamos a trabajar, no sé, presentación oral. Nosotros podemos hacerla en formato genérico para una presentación oral, para una presentación escrita. Son las herramientas ideales para la coevaluación, ¿sí? Es la mejor herramienta para la coevaluación, para que los, los pares de los que están presentando o haciendo el trabajo que estén haciendo puedan evaluar el desempeño de su par. Entonces van a tener reglas sobre lo que tienen que llegar. Esos descriptores son los que nos permiten evaluar cada desempeño de los estudiantes. O podemos tener rúbricas que sean específicas de un proceso, de un trabajo, de un desarrollo, donde nosotros cada criterio de desempeño sea específico a ese tema. Entonces, en esos criterios de desempeño, si es una evaluación oral, va a ser, la primera es, no sé, dicción, ¿sí? Entonces, los niveles de desempeño, nuestro primero es la escala, excelente, muy bueno, regular y debe practicar más. Evitamos, recuerden que esto lo va a tener presente el estudiante y lo van a ver, entonces evitamos el malo, el rehacer, palabras que por ahí no le suman al estudiante y que tampoco nos terminan sumando a nosotros.
Y en cada uno de esas intersecciones del excelente con el criterio de desempeño, yo voy a escribir qué tiene que hacer el estudiante para lograr ese nivel, ¿sí? Ahora vamos a tener una leyenda, no es un tilde como una lista de chequeo ampliada o muy ampliada, sino que yo ahora voy a escribir mi descriptor sobre hasta dónde tiene que llegar, ¿sí? Pongamos, a ver, vamos, Sí, 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 sí. pongamos el ejemplo de Verónica. Verónica decía si el trabajo incluía, por ejemplo, representaciones gráficas. Entonces, uno de los criterios sería incluye representaciones gráficas. ¿Estamos? Exactamente. Entonces, después en los niveles, vamos a hablar en relación a esas representaciones gráficas. Estamos que no solo va a ser si las incluye o cuántas incluye, no va por ese lado, sino que va qué es una buena representación gráfica, qué debería contener para considerarlo excelente la representación gráfica, ¿estamos? Que sería muy bueno, pero podría aún mejorar, ¿estamos? Entonces la idea sería que en estos descriptores nosotros pondríamos cuándo estamos diciendo que es excelente, cuándo es muy bueno, cuándo es bueno y cuándo es regular, ¿estamos? Entonces la idea sería que el criterio sería, incluye representaciones gráficas y los niveles, cada uno de los alcances que podría tener frente a eso. Claro, por ejemplo, no sé, las imágenes representan el texto que está describiendo, porque no alcanza con que incluya representaciones gráficas. A lo mejor las representaciones gráficas que están incluyendo no se corresponden al tema que estamos tratando, entonces podemos ir separando, como dice Vivi, en cada uno de esos descriptores. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Ahí ya vamos a mostrar un ejemplito que aclara. Bien, sí, dice que sí. ¿Sí? Por Bueno. acá dice que sí. ¿Cuál es el tema de las rúbricas antes de mostrar el paso que sigue? Nosotros comúnmente armamos rúbricas, hay herramientas para armar rúbricas, no es un problema. O sea, hay soft que nos ayudan a armar la rúbrica. Por supuesto, el criterio y el descriptor lo vamos a escribir nosotros. Hay rúbricas armadas por un montón de lados. Nosotros usamos para armar rúbricas Google Form, ¿sí? Donde tenemos el criterio de desempeño como título y después podemos elegir uno de los 4 o 5 descriptores que nosotros hayamos escrito. Entonces, cuando descargamos el Excel que nos arma el form, lo que nosotros tenemos es la rúbrica de la evaluación realizada. E inclusive ese formulario, cuando hacemos coevaluación o autoevaluación para los estudiantes, generamos en algunas ocasiones el mismo que estamos evaluando nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos nuestra evaluación y los estudiantes evalúan con el mismo formulario a sus pares y se autoevalúan también con un formulario. Por eso les digo, herramientas hay un montón. A nosotros el Google Form nos ha funcionado muy bien. Lo que yo les decía que no debe haber herramienta más rehecha que una rúbrica pasa por el tema de que nunca, es increíble, pero nunca lo que estamos corrigiendo está representado en el descriptor. Entonces, hacemos esto de las representaciones. Las representaciones coinciden con el texto, son de buena calidad y no sé, alguna otra cosa más, excelente. La segunda es representan el texto, no son de buena calidad, están mal de alguna cosa, bueno. En el regular no juegan, no están equiparadas con el texto, no pusieron imágenes de buena calidad, y la mala no agregaron imágenes. Y después nos encontramos con cosas intermedias, como que representan el texto, pero es de mala calidad, pero sí está bien representada. Eso es decir, no es excelente, no es bueno, tampoco es regular, y ese es el juego finito en el que uno empieza a trabajar el descriptor, y nosotros todos los años que usamos rúbricas, utilizamos la rúbrica anterior con anotaciones que hemos ido dejando para mejorar la rúbrica que tenemos ese año. Siempre es una lucha armar los descriptores para que tampoco vamos a hacer una rúbrica con 7 niveles de desempeño para poder llegar a todo, ¿sí? Pero bueno, el armado del descriptor es el que a nosotros
nos mide que esa rúbrica evalúe bien, ¿sí? Esto tiene que ver con la maravillosa diversidad de estudiantes que tenemos, Tal ¿no? cual. Que está bueno también que nos pase esto, porque no es que uno podría poner a los estudiantes o a sus resoluciones o a su forma de aprender eh, en una casilla. Entonces, bueno, Tal cual. siempre pasa Fuera tan que hay fácil. cosas que se nos van escapando. Tal cual. Claro, sí, ahí vamos a ver ese tema de los parámetros. Bien. ¿Cómo construimos una rúbrica? Como les venimos contando, primero vamos a definir qué vamos a desear evaluar, si conocimientos, procedimientos, actitudes, si la rúbrica es analítica, si es holística, si vamos a trabajar con valores de los estudiantes, ¿sí? La herramienta se presta, como les dije al principio, para mucho tipo de evaluación. Como venimos charlando, nosotros vamos a evaluar comúnmente resultados de aprendizaje, no comúnmente vamos a evaluar qué resultado de aprendizaje estamos evaluando, entonces la rúbrica va a tener que estar coincidente ese elemento de evaluación con la metodología que utilizamos, con el resultado de aprendizaje al que aplicamos esa metodología y este método de evaluar. Establecemos los criterios de evaluación, nuestra primera columna, establecemos los niveles de dominio al que querramos llegar, el excelente, muy bueno, bueno, regular. Y por último, la parte de redactar los descriptores, que es esto que les voy contando, que el estudiante va a entender perfectamente a dónde tiene que llegar para alcanzar los niveles que nosotros deseamos de acuerdo al resultado de aprendizaje escrito. Como les dije al principio, la rúbrica podía ser formativa, ¿sí? Para ir evaluando en el plan de formación de esos resultados de aprendizaje, del curso, de lo que necesitemos, pero también puede ser sumativa si nosotros necesitamos traducir esa rúbrica a una nota. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros lo que podemos hacer es ponderar cada uno de los criterios de desempeño, ¿sí? Entonces, no sé, un criterio, una evaluación oral, dijimos, o una presentación oral, nosotros evaluamos la presentación como grupo, si leyeron o si se apoyaron con un PowerPoint, bueno, esos criterios podemos escribir 4 o 5, y a cada uno de ellos le vamos a dar una ponderación, que se llegue a un 100, ¿sí? Son 5 criterios, 20 cada uno, o 15, 15, 30, 30 y 10. Eso lo definimos nosotros. Y a su vez, cada uno de los niveles, ¿sí? Va a tener un porcentaje de esa ponderación. Entonces, si el primer criterio es un 20% de la nota, el excelente sería el 100% de ese 20%, ¿sí? El excelente un 100%, el muy bueno un 70 o un 80, el bueno un 60, el regular un 40 y el no alcanzó un 20, no sé, ¿sí? Entonces nosotros, inclusive esto en las plantillas de Excel que nos arma el Google Form, es solo agregar una columna para esta nota, para lo que hasta donde llegaron, y al final del desarrollo de la rúbrica vamos a tener una nota del estudiante si utilizáramos la rúbrica para hacer evaluación sumativa. ¿Se entendió lo de la nota cómo sería? ¿Cómo ponderamos de los dos lados, en fila y en columna? Bien. Eh, sí, ahí justo Verónica nos había dicho lo de los parámetros numéricos que lo podemos usar en este caso, ¿sí? Esto nos va a representar una nota del estudiante. Claro, creo que lo que Verónica, sí, Perdón. ya vamos, me parece que lo que Verónica también decía era que por ahí, si había un entremedio del excelente y el muy bueno, ahí quizás no le poníamos ni el 100% ni el 70%, sino que le podíamos poner un 80%, por ejemplo. Claro. Entonces ahí podíamos jugar un poquito, aunque el descriptor no estuviera totalmente De un lado ni del otro. ni de un lado ni del otro. Claro, cuando Silvana, lo hacemos sumativa, sí. Sí, Silvana.
Sí, eso es como algo buenísimo. Supongamos que nosotros decimos, bueno, juguemos a esto, ustedes van a tener que hacer un trabajo final, ¿estamos? Entonces podemos hablar con ustedes, eh, y decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo que para nosotros el trabajo final tiene como 3 ejes muy importantes, que son la elaboración del resultado de aprendizaje, la aplicación de un método activo de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Entonces podemos consensuar con ustedes, si les parece, que eso se tiene que representar en 33, 33 y 33, o que el resultado de aprendizaje tiene que ser más ponderado porque va a ser lo que va a guiar todo lo otro, o bien que como la evaluación sigue siendo un tema que sigue siendo muy complejo y que nosotros en la actualidad, después de mucho trabajar con los docentes y todo, seguimos teniendo docentes que dicen, yo aplico los métodos, todo, pero con la evaluación todavía me siento muy insegura. Entonces decimos, bueno, ponderemos más la evaluación o ponderémosla menos porque estamos en proceso, ¿está? Entonces, así como nosotros lo podemos consensuar con ustedes, ustedes podrían consensuarlos con sus estudiantes. Y sería excelente porque en realidad es como que ellos definieron, ellos de antemano, como que firmaron un contrato, dijeron, nosotros exacto. pusimos estas pautas. Entonces es muy bueno porque se genera, digamos, un compromiso porque, bueno, se construyó conjuntamente. Sí, totalmente sí. Sí, el contrato con los alumnos funciona también muy bien porque son parte, en muchas asignaturas se puede hacer, son parte del desarrollo, así que y los involucra de una forma distinta a los estudiantes en la materia. Les quería mostrar, bueno, entonces con esto, esto ya estaba, les quería mostrar un ejemplo de rúbrica, denme un segundo, ahí estoy, que tengo 2 ejemplos de rúbrica por ahí y les muestro. Acá abajo, acá sí. Bueno, acá tengo una. No la estaba encontrando. Tenía otra, bueno, encontré una, la primera. Ahí les comparto la pantalla. Bien. Acá estoy. Ahí está la pantalla. Esta es una rúbrica de evaluación que nosotros usamos para analizar aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en problemas. Hicimos acá y fue en modo presencial, ¿sí? Entonces lo que nosotros hicimos fue armar nuestro criterio de evaluación, cómo estaba, evaluábamos un trabajo práctico, ¿sí? Cómo estaba la organización del trabajo práctico, si el material de estudio era suficiente, si el trabajo práctico se adecuaba a los tiempos disponibles. A ver, nosotros evaluamos lo mismo que hicimos con ustedes cuando hicimos aprendizaje basado en problemas, que ustedes tenían que generar un problema o una metodología de aprendizaje basado en problemas para sus estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos. Cómo estaba organizado STP que armaban ustedes para sus estudiantes, si el material de estudios que le brindaban era suficiente, si se adecuaba al tiempo que le iban a dar a los estudiantes para hacerlo, el problema que generábamos, ese problema qué tanto se adecuaba a los resultados de aprendizaje, cómo era la redacción del problema, cómo era la originalidad del problema y cómo evaluaban ese aprendizaje basado en problemas que habían generado. Nosotros armamos una rúbrica con 4 descriptores
muy bien regular y necesita mejorar. Esta es la palabra que yo le decía que por ahí podemos evitar un mal o una cosa así. Y después cada uno de ellos estaba ponderado, que nosotros consideramos como más importante el cómo evaluaban y la adecuación del problema con el resultado de aprendizaje seleccionado. Y acá están todos los descriptores, y esto es lo que yo les decía de los descriptores. No sé, el primero, en la organización del trabajo práctico. El trabajo práctico se encuentra bien organizado y contiene todos los ítems propuestos por la técnica, permite la lectura y comprensión fluida. El segundo, el trabajo práctico se encuentra bien organizado, contiene algunos de los ítems propuestos por la técnica, pero también permite la lectura y comprensión fluida. Con esos dos ítems, ¿sí?, el estudiante aprobaba este trabajo práctico de aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Entonces, lo valioso de esto, que es lo que dijimos al principio, es que la idea es que el estudiante sepa cómo se lo va a evaluar. Esta es una de las situaciones que cambian en cuando hablamos de evaluación. Que el estudiante sepa cómo se lo va a evaluar. Y si nosotros hacemos rúbrica, que el estudiante cuando inicia el proceso, ¿sí?, de esta metodología, que tenga la rúbrica y sepa hasta dónde tiene que llegar él para aprobar o para adquirir los conocimientos, ¿sí? Bueno, siempre jugamos con esto. De Sí, paso, profundizamos ahí un cachito. sí. Miremos el segundo, el material de estudio es suficiente. ¿Se acuerdan que cuando teníamos aprendizaje basado en problemas decíamos que el aprendizaje basado en problemas, por ahí a lo que se apelaba era que cuando el estudiante se encontrara frente a un problema fuera a buscar aquellos contenidos o aquellos elementos que le permitieran resolverlo, ¿sí? Entonces, para esto, no es que los mandamos a que busquen en la web. Nosotros hemos seleccionado el material con el que ellos van a trabajar. Entonces, acá el muy bien corresponde a el material seleccionado para que el estudiante profundice en el tema es completo, variado. Esto hace referencia a diversas fuentes o tipologías para decir, bueno, hay cosas para leer, pero también hay un video, también que hayan distintos elementos de lectura y comprensión adecuada al nivel del estudiante, porque por ahí le podemos dejar un paper que excede la capacidad o el nivel del estudiante en ese momento, entonces sí, podés tener material variado, pero inaccesible para el nivel del estudiante. O en inglés. Claro, o en inglés, que sabemos que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de leerlo. ¿Está? Entonces, bueno, después acá en este es el material seleccionado para que el estudiante profundice en el tema. Es completo, si bien no hay variedad en los materiales, es de lectura y comprensión adecuada. Fíjense que acá, bueno, es como que le falta uno de los aspectos. Aquí es donde decía Ariel. Capaz que después hay uno que sí es variado, pero no es comprensible. Bueno, que por ahí no está contemplado acá en alguno de estos niveles. ¿Estamos? Bien. Eso quería aportar, disculpa. Sí. No, perfecto, buenísimo. Bueno, y como les decía, la ponderación es la que nos daba acá al final la nota final, ¿sí? Si ellos hacían todo lo de la primera columna, obviamente la nota al final del práctico era un 100. Vamos bien hasta ahí. Cuando Ariel le decía que es de fácil devolución, porque por ejemplo uno podría devolverle esta misma rúbrica pintada. ¿Estamos? Únicamente. ¿Sí? Entonces uno va pintando y decir, bueno, en el primero la organización cayó en el 100% y pinta ahí. Después, en otra parte, en el otro, el material no estaba tan bueno, entonces pinta, ¿ven? Entonces, a ver, a priori, esto también le sirve al estudiante para chequear. Supongamos que es algo que tiene que presentar. Entonces él chequea y dice, ¿tengo todos los ítems? Sí, tengo esto. ¿Cumplo con esto? Sí. Entonces un primer chequeo desde el punto de vista del que lo elabora. Y después, cuando se lo devolvemos, también nos sirve para que digan, bueno, mira, acá no fue tan bueno, acá faltó algo, acá esto se podría mejorar, bueno, y todo este tema. Entonces también hay una retroalimentación sobre el trabajo que es bien descriptiva.
Lo mismo si hacemos un formulario, si un Google Form, donde cada una de las preguntas sea el criterio de evaluación y cada una de las respuestas el descriptor, nosotros vamos a tildar hasta dónde el estudiante llegó. Cada estudiante va a ser una fila de mi Excel que me genera el Google Form. Con devolverle esa fila al estudiante, él sabe hasta dónde llegó en cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, también de ese modo es bien fácil armarlo. Voy a ver si encuentro, tenía unas rúbricas bien cortitas que estaban repiolas. Y no las estoy encontrando. Pero bueno, si no se las podemos subir porque en algunas las dejé y ahora no. Lo de siempre, 1000 ventanas abiertas. Bueno. Y no está. No la encuentro, no la tengo. Bueno, pero fíjate Sí, tranqui, si no, no pasa nada, esperamos un dale. ratito. A ver, denme un segundo que ahí busco. Este que está acá, por acá anda. Ejemplo de rúbrica. Miren, ahí les voy a compartir. Este se los voy a subir de ejemplo. Estos son... Ahí está. Son rúbricas algunas creo que las últimas tienen nota, pero son rúbricas bien básicas, ¿sí? El primero de ellos es una rúbrica para evaluar las habilidades del uso de Internet y la búsqueda de información. Fíjense en qué uso de Internet, informe, resumen, cantidad de información, calidad de la información una vez que la encontraron, y el proceso es siempre el mismo, ¿sí? Excelente, bien, suficiente, regular. El impar siempre nos ayuda un poquito para jugar con el punto medio. Y ahí van armando cada uno de los descriptores. Siempre con el mismo formato, ¿sí? Fíjense que en el uso de Internet utiliza con éxito los enlaces sugeridos para encontrar información y navega con facilidad sin ayuda. Utiliza los enlaces sugeridos para encontrar información y navega fácilmente sin ayuda. Sin éxito, ¿sí? Solo va tanteando. Usa ocasionalmente los enlaces. Necesita ayuda para usar los enlaces. Entonces, podemos ir marcando en cada uno de los estudiantes. Este era respecto a la realización de un mural digital, de una presentación, el título, las medidas. En este armaron 3 descriptores únicamente, los colores usados. Así que yo les quería mostrar porque podemos utilizarlo para un montón de cosas a la rúbrica. Ahí está la parte de ortografía, imágenes, así que... Y en si ponderaban, donde le ponían una nota a esto, y después ponderaban al final la nota final, ¿sí? Acá está la ponderación. En esto es una evaluación oral, entonces la exposición valía 35%, el material de apoyo 35% y el trabajo en grupo un 30%, ¿sí? Y en base a esto nosotros podíamos obtener una nota, ¿sí? Entonces, bien rápidamente y con muchas herramientas que tenemos informáticas para hacer esto, podemos armar rúbrica y es por ahí más simple esto que, no sé si más simple, la palabra no es simple, pero es más acorde a las nuevas metodologías que terminar tomando un parcial analítico al estudiante, como decía Vivi, ¿sí? Hace un ratito. Acá Anabela dice,
Pienso en Google Forms, si los estudiantes se evalúan de manera online y envían los formularios, podemos tener información de nivel de la cursada y demás. Fíjense que nosotros por ahí solemos utilizar esto de autoevaluación y coevaluación. Entonces, bueno, después, a ver, el Google Form tampoco es automático, entonces después nosotros, ¿qué terminamos haciendo? Vamos recogiendo y decimos, bueno, esta es la evaluación docente, a esto le agregamos el resultado de la evaluación por pares y de la autoevaluación. Y también ponderamos estas tres cosas para llegar a una nota final, ¿estamos? Obviamente todo esto demanda bastante trabajo y bastante compromiso de nuestra parte, porque después, a ver, si uno les hace a los estudiantes que se autoevalúen y que se coevalúen, es muy bueno que eso vaya a algún lugar y que no sea, digamos, un simple juego, sino que haya algo que les permita a ellos entender qué es lo que hay para mejorar, porque todo el proceso tiene que ver con esto, con brindarle elementos para mejorar al estudiante. Entonces, siempre la retroalimentación, jugamos a eso, a motivar y a poder marcar aquellos puntos que todavía se pueden mejorar y validar los puntos fuertes. Entonces, bueno, todo lleva un trabajo, pero bueno, se puede hacer y sin duda si hacemos, en algún momento tenemos que conversar sobre esto, ¿no? Bueno, ustedes se coevaluaron, hubo coincidencia entre lo que ustedes veían y lo que nosotros veíamos, o no se comprometieron mucho, nos damos cuenta que hicieron una coevaluación, pero que no, hasta hay cosas que nos muestran que ustedes la completaron como un ítem más que tenían que completar y no con el compromiso que esperábamos. Bueno, todas estas cosas las podemos ir conversando para que ellos también vayan profundizando su compromiso con la materia y con las actividades que van realizando y con su propio aprendizaje, fundamentalmente. Sí, otra cosa que nos es muy gratamente sorpresiva es que cuando hacemos las coevaluaciones, más allá que los estudiantes saben que estamos evaluando su coevaluación, ¿sí? No se transforma en una herramienta de ¿cómo se diría? De amigos, ¿sí? No es que pase el estudiante al frente, hace la presentación oral y le ponen 10, 10, 10 porque son del grupo de amigos. Se comprometen con el tema de la evaluación siempre que nosotros hagamos esto que dice Vivi, que después nosotros trabajemos con esa, si ellos saben que nosotros trabajamos con esa coevaluación que ellos hicieron, obviamente esa coevaluación representa o es bien representativa de lo que hicieron sus compañeros. No nos hemos encontrado con estas situaciones de corporativismo, eso es lo que quería decir recién, de corporativismo, de que como somos todos estudiantes, nos ponemos 10 a todos. No nos ha pasado nunca y hemos usado mucho rúbrica, y más allá de la rúbrica, hemos usado mucho coevaluación y autoevaluación, y cuando usamos autoevaluación en grupo, es increíble, porque uno pregunta cómo trabajaron en grupo, algunos hizo líder, falta preguntar quién trabajó más y que te digan quién trabajó más y menos. O sea, son muy reales a las situaciones que vivieron, porque aparte, digamos, esta parte que hablamos al principio del contrato es muy válido. Ellos saben que todo lo que estamos haciendo es para su mejora. Así que las autoevaluaciones también sirven para ellos para mejorar. Entonces, las respuestas son muy, muy valiosas. Son siempre válidas para poder trabajar sobre eso. Pero bueno.